Vamos a nuestra Biblia, Génesis 1. Génesis 1. Vamos a ver unos versículos. Vamos a empezar con el 1. Vamos a leer. ¿Ya lo tienen? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Vamos a ver hasta ahí. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por la revelación, el conocimiento que nos das a través de ella, como creador, como hacedor, como formador, Señor, de todo lo que existe. Y así como lo creaste, Señor, tuviste ese orden separando las cosas, Señor, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo, Señor, a su ser interno y externo, Padre. Y lo separaste y uniste también las cosas, Señor, que son también iguales, que son, Padre mío, semejantes. En el nombre de Jesús pedimos sabiduría para entender, Señor, tu palabra y conocer todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. En estos primeros versículos, desde el principio, Dios nos habla de una creación, pero también una separación y una unión, una unidad. Una separación y una unidad de la creación de Dios, de acuerdo a lo que era igual o semejante. Lo primero que hace Dios en su creación es, después de que crea la luz, ¿qué hace? Lo primero que hace es separar cada cosa que crea. Separar todo lo que está creando conforme a su naturaleza, a su esencia, a su constitución. No pudo mezclarlo, no dejó todo mezclado, todo, no. Tuvo que ir separando una cosa, otra, y fue dejándolas unidas. Todo lo que separa lo une después de acuerdo a su naturaleza. Dice la luz, ¿cómo la unió? Con la luz. Las tinieblas, ¿verdad? La luz, el blanco y el negro, pues si es una cosa es blanca o es negra. Así es igual, una cosa es luz y otra cosa es tinieblas, y no se pueden mezclar, están separadas. Donde hay luz, no hay tinieblas, y donde hay tinieblas, no hay luz. Luego separa el agua con el agua, y la tierra con la tierra. Nosotros nos damos cuenta que donde hay agua, ahí no hay tierra. En el mar no hay tierra, solo hay agua, y el agua se tiene que juntar, porque es parte de la naturaleza. Lo que es de su naturaleza tiene que unirse a lo que es parte de ella.
el Señor separa primero, pero luego después une. No solamente separa, sino une. Y es según, como dice, según su género, según su especie, lo va uniendo, su naturaleza. No puede haber mezclas, no debe de haber mezclas. El Señor nos lo aclara, tanto en lo material como en lo espiritual. No puede haber mezclas. Dios separa cada cosa, el animal, el perro, el gato, todos los animales tienen su propia esencia, su propia naturaleza y se unen entre ellos. Que no se van a unir con otros que no son de su misma especie o su género. No puede haber mezclas. Y esto dice también en lo espiritual, también en lo espiritual. Ahorita lo vamos a entender. Entonces, ¿quién hace esta separación y esta unión? Es Dios desde el principio. Él es quien separa y es quien une. Y esto en todos los aspectos, tanto en lo material como en lo espiritual. Dios crió al hombre con una naturaleza. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Vamos a pensar, ¿por qué? ¿Cuál fue el principal propósito de Dios de crear al hombre? A la imagen y a la semejanza de Dios. Puedes tener varios propósitos, pero hay uno que sobresale en todo, ¿verdad? Varios propósitos. Nos creó con una naturaleza, una esencia, con capacidades y atributos que solamente son de Dios. No son de otra persona, no son de alguien más. Esos atributos, esos dones, capacidades, son de Dios. ¿Y para qué nos crió con estas capacidades? ¿Para qué nos crió con estos atributos que son de Dios? Para tener una relación personal, íntima. Al hacernos a su imagen y a su semejanza, es con un fin y un propósito. Hacernos, ¿verdad?, parte de Él mismo, de su naturaleza, imagen y semejanza. ¿Y para qué? Así como hizo al hombre y a la mujer, de la misma esencia, naturaleza, con las capacidades humanas. ¿Para qué las hizo? ¿Para qué los hizo? Para unirlos, para unir, para formar una unidad y basada principalmente, ¿sabe qué? En el mundo hay muchos intereses de unirse, de estar unidos, de tener una unión material o de que sea. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios aún dentro del hombre y la mujer? Para unirlos, para ser uno solo. ¿Cuál sería el propósito, verdad? Entonces vemos que esta comunión, este trato personal, dice en Génesis 3, 8, 10, dice ahí, ¿dónde se daba? Aunque ahorita no va a hablar de eso. Dice, fíjense, aquí hay algo muy interesante. Ya lo tienen, después de que se formó al hombre y sopló sobre él. Aquí vamos a ver algo muy interesante, dice. Y Jehová Dios, después de que hizo al hombre, el 7, plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y sabemos, ¿verdad? Dice, y salía el 10 de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. ¿De dónde salía el río? ¿De dónde salía el río? No digas, no hables tú. A ver, que digan los hermanos. ¿De dónde salía el río? No, ¿de dónde? Exacto. ¿De dónde salía? Del Edén. Del Edén. Una cosa es el Edén, otra cosa es el huerto. Y otra veíamos, ¿o no? Y otra cosa es Jerusalén. ¿De dónde salía? El
río? Para regar. ¿En dónde estaba el paraíso? El paraíso es el huerto. El paraíso es el huerto. Y de Edén salía el río y regaba el huerto. Entonces, una cosa es el Edén y otra cosa es el huerto. ¿Y a dónde puso el Señor al hombre? En el huerto. Es el paraíso. Un lugar especial que Dios creó para que el hombre estuviera ahí. Entonces, esa comunión, trato personal, se daba en el huerto. Se daba en el huerto porque allí a la vueltecita, dice ahí que en el 8, después de que cayó el hombre, y se oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Se paseaba en el huerto. Dice, el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Dónde aparecía el Señor? A Adán y a Eva, en el huerto. Ahí la presencia del Señor. Ahí está, antes del pecado. Después del pecado ya no apareció el Señor ni estuvo ya el huerto. Ya no tuvo esa comunión con el hombre. Ahí tenía comunión. Esa comunión, trato personal, se daba en el huerto. Una clase de relación a través de, como es una plática, un trato que se da solamente entre las personas. Aunque los animalitos se entiendan y todo, pero pues no vas a tener una relación personal. Un trato entre el Dios y el hombre a través de la palabra, el trato, el conocimiento, la comunión, ahí la plática, cosa que se hace entre hombres. Adán tenía esta relación personal con Dios en el huerto. Ahí, una comunión con Él. ¿Y qué pasó? Ya nosotros sabemos después lo que pasa, ¿no? El hombre es arrojado, sacado por el pecado. Una vez que el hombre peca, desobedece contra Dios, ¿qué pasó con esa relación? Dice, y si el hombre conociera todo esto, ¿verdad? Pero lo ignora. ¿Qué pasó con esa relación entre Dios, trato, comunión con Dios y el hombre? ¿Qué pasó? ¿Se acabó? ¿Se separó? Ya no tuvo comunión entre Dios y el hombre. Ya no vuelve a hablar el Señor con Adán y Eva. Lo echó fuera del huerto. Se acabó la comunión, se acabó el trato, la relación con Dios. Se separó al arrojarlo, sacarlo fuera del huerto. Fuera del huerto. Génesis 3:22. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida para guardarla. Pero fíjese de dónde lo sacó el Señor. No del Edén, del huerto. El Edén es otra cosa. ¿Saben qué es el Edén? Bueno. Una cosa es el huerto y otra cosa es el Edén. El Edén es la casa de Dios. El lugar donde estaba el Señor en aquel tiempo. Y fíjese cómo se ejemplifica con Israel. ¿Dónde puso el Señor su casa? En Israel. En un monte, el monte del templo, ahí. Y ese lugar es el que va a volver a Dios, a levantar, a reconstruir, y de ahí va a salir un río que va a llenar ¿qué? Todo el huerto y hasta allá. Bueno, dice, fuera del huerto no tuvo comunión, tratos con Dios. Se acabó el trato, se acabó la comunión. El hombre, aunque diga tener comunión con Dios, no puede. Son ídolos, son cosas externas, pero no con el Dios verdadero. Hasta que viene, Dios separó al hombre
de su presencia de Dios. ¿Y a dónde lo mandó? ¿A dónde se fue el hombre? Al mundo. Tuvo una unidad ahora diferente, una unión al mundo y su comunión. ¿Con quién se hizo? Y aunque se oye feo, ¿verdad? Pero dígame si no es cierto. Esa comunión que tenía Adán con Dios dejó de ser, y al echarlo fuera del Edén, del huerto, su comunión se hizo con el diablo. Aunque diga la gente que no, ¿verdad? Pero su relación ahora cambió. Ya no hubo comunión con Dios. Su relación se volvió hacia el diablo, quien tomó el reino de la tierra, el mundo. Porque todo lo que hay, ¿verdad? Todo lo que existe, sus sistemas, creó el mundo, el reino de la tierra. Y empezó a hacer su reino de pecado, de muerte, en la tierra. ¿Y a quién usa? A los hombres. Usa a los hombres. Por eso aquí vemos luego el diluvio. Y luego vemos la torre de Babel, ¿verdad? Y continuamente la rebelión, continuamente. ¿Quién la hacía? El hombre. ¿Pero a través de quién? Del demonio. Por eso es que no nos debe de extrañar. El mundo está bajo el poder, bajo la autoridad de Satanás. Pero el hombre no lo cree, ¿verdad? Cree que es libre y no es cierto. Están dominados por Satanás a través de todo este sistema, ¿me entiendes? Y usando al hombre y negando la existencia, la soberanía de Dios, como ahorita acabas de decir, ¿verdad? También, ¿no? ¿Creen en Dios? No pueden creer. El diablo les ha hecho creer que la existencia de Dios no es real. Y si existe, está por allá, y acá está el hombre soberano, ¿verdad? Negando su creación, la existencia, la soberanía de Dios sobre todo lo que hace, y se unió al diablo en su rebelión. Y Dios desde entonces, porque si el huerto y el Edén estaba representando el lugar que Dios había escogido para estar ahí su presencia, una vez que los arroja y los quita, ¿dónde quedó el huerto? ¿Dónde quedó el huerto? ¿Dónde quedó? ¿Verdad? El Señor separó aquí, volvemos a encontrar, separó lo espiritual de la tierra, separó lo terrenal de lo espiritual, el reino terrenal y el reino espiritual. Cuando estaba Adán antes del pecado, estaba la presencia, había presencia espiritual en la tierra. Una vez que cae, separa lo terrenal de lo espiritual en la tierra, al quitar también el huerto, al hombre también, porque quitó el huerto. Ahora, ¿dónde está el huerto? ¿Qué le dijo el Señor al hombre que iba a morir? Digo, al que estaba a su lado. ¿En dónde? En el que es el huerto. ¿Y dónde el paraíso? No le digo aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está ahora el paraíso? ¿A dónde lo trasladó el Señor, verdad? Ahora, vemos la condición del hombre, aquí está tan claro en el capítulo 6 de Génesis, ¿verdad? 6 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y luego dice el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. ¿De dónde salió esa maldad? ¿De qué naturaleza salió? Dios no creó hacia el hombre. ¿Quién es la maldad viva? Satanás. ¿Y a dónde fue a parar esa maldad? En el hombre. ¿Y dónde sigue parando? ¿Dónde sigue estando esa maldad, el demonio? En los hombres. La maldad, dice, de los hombres era mucho, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No había Dios para nada en sus corazones. Toda la creación estaba completamente perdida, llena de Satanás, tal así
que Dios tuvo que intervenir y destruir todo eso. ¿Por qué? Porque esa comunión con Dios ni existía para ellos, posiblemente ni Dios ya no existía, ¿verdad? Entonces, vemos que también el Señor ahí interviene y los destruye. Porque el demonio gobernaba de una forma completa y total. Solamente un hombre salió ahí, ¿verdad? Ya vimos que hay un huerto en el reino de los cielos y hay un huerto en la tierra, ¿sí o no? Hay un huerto en el reino de Dios. Porque Él también le dice, yo te daré a comer del árbol de la vida que está en medio del huerto. ¿Dónde está el huerto? Y hubo un huerto en la tierra. Así como hay una Jerusalén terrenal, hay una Jerusalén celestial, ¿o no? Dice el Señor también que hizo, le dijo a Moisés que hiciera un templo conforme a qué, al que hay en el cielo. Entonces vean la similitud, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa? Durante todo ese tiempo, ¿verdad? El hombre vivió separado de Dios completamente, fuera de todo lo que es Dios, nada había de Dios. Y así estábamos nosotros, aunque éramos muy religiosos y podías tener todo tipo de religión, pero éramos separados de Dios, no había comunión con Dios. Ahora por medio de Jesucristo, por Jesucristo el Señor vuelve a unir al hombre, ¿ven? Con el Señor, con Dios. El propósito de que Dios creó al hombre era para vivir, para unirse con Él, para tener una comunión y un trato. Ese ha sido siempre el propósito. ¿Qué hace Jesucristo? Nos está regresando, restaurando no la naturaleza, sino la condición que tenía Adán en el huerto con Dios, ¿verdad? Esta es la historia, esta es la realidad del hombre. Pero el hombre, el mundo, llenado de Satanás y de sus pensamientos y de todo lo malo, cuando empiezan a leer el Nuevo Testamento, creen que todo es del Antiguo Testamento, creen que esto es mentira. Pero la realidad es que aquí Dios nos revela la creación de Él con el hombre y la situación por la cual el hombre vive como vive y está como está. Y cómo Dios vuelve a unir ahora a su iglesia con Dios, porque esta es la realidad del hombre y lo que es, cómo vive en la tierra. Y los hombres lo ignoran. El hombre sigue ignorando todo esto, ¿verdad? Ya sabemos todas las teorías de Satanás, todos los pensamientos que ha creado Satanás, ¿verdad? Y los ha hecho creer al hombre, cuando debes darse cuenta que la realidad es que el hombre está separado de Dios y que solamente se puede unir a Dios a través de Jesucristo y que ahora te da tu Espíritu Santo. Y entonces empieza a haber esa unión y esa reconciliación con el Señor por medio de Jesucristo y para eso te da el Espíritu Santo. Pero esa unión tiene una relación íntima y personal con Dios de cada uno y como iglesia. Y los hombres ignoran, no lo creen. Dios nos lo revela por su palabra. Si no tuviéramos este conocimiento ahora, hermanos, seguiríamos creyendo y pensando en cuántas doctrinas de hombre, cuántas cosas. Toda la gente dice, es que los hombres son buenos, no son tan malos. Y tantas teorías que sacan, ¿verdad? En fin, Dios crea a los hombres a su imagen y semejanza para convivir con Él, tener comunión personal y como cuerpo. Y ahora el Señor nos vuelve a restaurar esa comunión, esa unión con Dios por Jesucristo y su Espíritu Santo. Esto es algo sobrenatural. Esta nueva comunión, esta nueva naturaleza es el trato que Dios quiso tener desde el principio y ahora nos lo concede a través de Jesucristo. Y miren, en esta unión con Dios ya no hay separación. Ya no hay separación. Aquí esto es lo hermoso, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Aquí estamos en un mundo caído donde todo se separa con el tiempo, donde todo acaba y se deja de ser.
Pero la unión que Dios nos da no va a ser temporal, piensen esto, va a ser eterna. Y la causa ahorita vamos a ver, ¿verdad? Porque esta unión con Dios ya no hay separación que vuelva a ser entre Dios y su esposa, su iglesia. Ya no hay separación. Como dijo José, por esto es ¿cómo se llama? La salvación no se pierde, porque es una unión entre Dios y tú, entre Dios y su iglesia. No hay forma, no hay manera. Dios es el que une o el que separa. Si Dios unió, hermano, no lo separa el hombre, ni el diablo, ni nada. Ahorita lo vamos a ver. Porque en el mundo, en el hombre, no hay una unión verdadera que permanezca. No hay ni una unión que permanezca. Solo la de Dios Jesucristo. Porque esa es una unión eterna. Y no hay manera de perder esa comunión, esa unión con Jesucristo. Dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y mire lo que dice en Romanos 8, 35, 39. 8, aquí nos da la causa también, porque podemos ver que hay muchas clases de uniones por intereses materiales, por lo que sea, por relación social, de trabajo, o de que todo lo que quieras. Pero la relación que hay y la unión que hay entre Dios y nosotros es algo que no existe en la tierra. Dice, ¿ya lo encontraron? Dice el 35, 8:30. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora sí ya entendimos cuál es la unión de Cristo con nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué nos puede separar? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Nada nos puede separar lo que Dios unió, porque estamos unidos no por carne, hermano. No estamos unidos por situación carnal, material, que es lo que se acaba y se separa. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni chamucos, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un matrimonio aparentemente se puede casar, unir por amor, ¿verdad? Que es un amor carnal o hasta filial, ¿verdad? Pero no es un amor de Dios. Porque el amor de Dios es hasta que tenemos a Cristo. Entonces cuando tenemos el amor de Dios, y es cuando permanecen las cosas. ¿Por qué nos ha unido el Señor con Él? Por amor. Por amor. ¿Qué interés puede haber de Dios en nosotros? Dígame. ¿Qué? ¿Qué le podéis dar vos a Dios más que problemas? Entonces vemos que esta unión es eterna y que está basada en el amor de Dios, no en el tuyo, en el amor de Dios. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Esa unión, ahora, ¿por qué quiso Dios entonces unirse a nosotros, crearnos a su imagen y semejanza para unirse a nosotros? Y no solamente en esta tierra, y no solamente temporal. Es una unión eterna, eterna, por los siglos, y los siglos, y los siglos, y los siglos. Sígale con los siglos. Ándale, Cristi. ¿Cuántos siglos tienes? 2. Fíjate, allá en toda la eternidad, ¿quién te va a separar del amor de Dios? Entonces, ¿qué es lo que hizo que Dios nos uniera? Su amor. Solo su amor de Dios ha llegado, ¿verdad?, a nosotros. ¿Y quién nos va a separar? Y ese amor en Apocalipsis 21 dice, fíjese, por eso nos creó, para eso está haciendo la nueva Jerusalén,
para eso está dándonos todo. ¿Para qué hizo el Edén? ¿Y para qué hizo el huerto? Para dárselo al hombre, porque lo ama, porque quiere darle bendición Dios a su creación. Vi un cielo nuevo, 21 capítulo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el amor, ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte y todo lo demás, ¿verdad? Dios mismo estará con ellos. Ya dejemos de estar pensando solamente en tu negocio, tu trabajo, en las cosas terrenales, hermano. Piensa un poco más en la eternidad, el amor de Dios. Ese amor de Dios no se acaba, hermano. Es por su amor que viene por nosotros. Es por el amor de Dios que murió en la cruz. Es por el amor de Dios que nos dio su Espíritu, porque no lo merecíamos, ¿verdad? Entonces, ese fue su plan, propósito para crear al hombre, para crearnos, para hacernos, para convivir. Y no nomás, imagínense, es por la eternidad. Vamos a vivir con el Señor por siempre, por siempre, por siempre. Y aunque aquí ahorita, digamos, estamos separados del Señor, no. La unión se hizo aquí en la tierra. Si tú estás separado aquí de Dios, vas a seguir separado de Dios allá. No pienses que porque estés aquí en carne vas a estar allá con el Señor. A ver, ahorita me estoy acordando de un versículo. Un versículo está en Tesalonicenses, primera. No. Es segunda de Tesalonicenses. ¿Y para qué nos ha llamado el Señor aquí en la tierra a su iglesia? Para tener comunión con Él y con los hermanos, con su iglesia. Porque esa comunión se está perfeccionando aquí en la tierra, con los hermanos, ¿verdad? Si no tenemos comunión con el cuerpo de Jesucristo, hermano, tampoco lo van a tener allá. Dicen, de segunda de Tesalonicenses, dice 7, y a vosotros que sois atribulados, 1:7, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Sí? Pero aquí dice excluidos de la presencia del Señor. El hombre sigue excluido de la presencia de Dios aquí en la tierra, hasta que no nos unimos al Señor y vamos a estar unidos aquí en la tierra, hermano. No es posible que estés solamente un tiempo en el cuerpo de Jesucristo y después desaparezcas y que no vuelvas a aparecer y que digas, ya no necesito estar en el cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? La unión, ¿dónde se hace? Aquí en la tierra. ¿Y dónde permanece? En el cielo. Entonces, si aquí no nos separa nadie, menos del cielo, menos en el momento que dejemos este cuerpo, ¿a dónde vamos a ir? El Señor nos está esperando en el cielo. El amor de Dios está allá, esperándonos. Y ese amor dice que ha sido derramado en nuestros corazones. Los hermanos, piensa en esto, piensa en esto. Esta unión es eterna.
Que esa unión ya es desde aquí y que tenemos ese gran privilegio de entrar a su presencia, que entrar a la presencia de Dios, cosa que ni siquiera en el Antiguo Testamento se podía. Ellos no tenían acceso, estaban separados también de la gloria de la presencia de Dios, por eso no podían entrar, por eso había el templo y el velo hacía la separación entre Dios y el hombre, y cuando muere Jesucristo se rompe el velo. Hoy tenemos acceso, hoy estamos unidos al Señor, ¿verdad? Se abrió y dice que ahora los querubines también, ya ve que había querubines ahí, guardaban el lugar santísimo. Dice ahí que en la cortina cubría el lugar santísimo, del lugar santo. ¿Sabe qué? Había unas figuras de 2 querubines grandotes. Estaban guardando ese lugar, como dijo, ¿cómo se llama? En el huerto. Por eso no podían entrar. Y hoy podemos entrar. Ya no tenemos esa separación con el Señor. Y aún así, hermano, quieren seguir separados, pues bueno, no les va a costar mucho trabajo, ¿verdad? Seguir separados si no están unidos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Yo en lo personal, y gracias, Señor, porque ¿quién podrá separarte del amor de Dios? Pruebas, luchas, lo económico, ay, Señor. Padre, te damos gracias, Padre Santo, porque lo que tú has unido no lo puede separar el hombre, ni el diablo, ni el mundo, ninguna cosa creada, Padre. Tú has dicho estas promesas, ya hasta se me olvidó el otro versículo, Señor, pero tú también nos dices, Señor, ¿quién entrará a tu presencia? ¿Quién estará en tu lugar santo, Señor? A quien tú has llamado, escogido, Señor, y ahora hecho partícipe, Señor, de tu presencia, de tu naturaleza espiritual, para que podamos tener comunión contigo, vida personal, vida eterna, hermosa, donde podemos entrar. Ahora está tu presencia, ya no tenemos esa separación. Hoy tenemos entrada por ti. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Te damos gracias porque es lo que estamos esperando, esa unión completa y total, Señor. Sabemos que tú eres el que más deseas esa unión, Padre, porque tú eres amor, Señor. Y todo, Señor, en ti se cumple. Y para que seamos completos y cabales sin que falte cosa alguna, es cuando vayamos a tu presencia y dejemos este cuerpo de carne. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren quedar? ¿Cuántos